bienvenidos al podcast de Quiero ser como Letizier. Es viernes y una semana más ya estamos aquí para hablar de fútbol. Antes de empezar, tengo que daros las gracias por estar ahí de nuevo, por escuchar el episodio de la semana pasada o cualquier otro de los que tenéis disponibles, que ya sabéis que no caducan. Y, por supuesto, por vuestro apoyo en las redes sociales. Os animo a que lo sigáis recomendando a vuestros amigos, para que poco a poco lleguemos a más gente. Sin más preámbulos, empezamos. Esto es el capítulo 12. En 1990, tras la gran actuación de Camerún en el Mundial de Italia, muchos auguraban que el futuro del fútbol mundial pasaba por África. Más pronto que tarde, aquel fútbol alegre, desenfadado, divertido, debía dar sus frutos, y un combinado de ese continente levantaría la Copa del Mundo. Gana Antone, luego Popescu, balón que queda rebotado ahí, Villa dentro del área, disparo, ¡gol de Villa! El segundo. Casi 30 años después de aquellos goles de Roger Milla, lo cierto es que ese paso adelante del fútbol africano no se ha producido. Es cierto que futbolistas tremendos como Samuel Eto'o, Didier Drogba, Nwankwo Kanu o George Weah han dejado su impronta en el fútbol mundial. Pero a nivel de selecciones, por unas razones u otras, ninguna ha dado el paso adelante para coronarse como campeona. Los cuartos de final alcanzados por Senegal y Ghana han significado el techo de un fútbol que parece haber tocado fondo en el pasado Mundial de Rusia, donde ninguno de los conjuntos africanos logró superar la fase de grupos. Este verano se ha disputado una nueva edición de la CAN, la Copa de África de Naciones, en Egipto. Hace apenas 3 semanas de la finalización del torneo y creo que es un buen momento, ya en frío, para tomarle el pulso al fútbol africano y para tratar de despejar dudas sobre su futuro. Para ello he querido contar con la ayuda de Pancho Jáuregui, periodista argentino especializado en fútbol africano, que dirige un blog fantástico como es sportinafrica.blogspot.com, donde se puede encontrar toda la información necesaria para estar al día de lo que sucede en el fútbol africano y además estuvo acreditado en el torneo. Hola Pancho, lo primero, antes de nada, darte las gracias por atendernos en el podcast de Quiero ser como Letizier. Muchísimas gracias por concedernos, como te digo, estos minutos. Y bueno, hace ya 3 semanas desde el final de la Copa de África de Naciones. ¿Qué pozo te deja la competición? ¿Qué sabor? ¿Con qué te quedas, Pancho? Bueno, gracias Gaika por este contacto, por permitirme participar en tu espacio. Y bueno, hablando de la Copa África, tuve por suerte la posibilidad de estar en Egipto desde cuartos de final. Pude lograr la acreditación de la Confederación Africana de Fútbol, que no fue fácil lograr porque, bueno, te imaginarás que nada es fácil en África, como se dice. Pero bueno, a nivel deportivo y a nivel de experiencia personal, fue un lindo certamen. Viví desde Argentina todo lo que fue la primera fase y los octavos de final. También es difícil desde acá porque muchas veces no pasan directamente los partidos por la televisión abierta, así que hay que rebuscársela con algún link por internet y después ver los resúmenes o los goles, eso sí, por los noticieros de los canales deportivos. Y bueno, allá en Egipto pude ir a 3 cuartos de final. Solo no pude estar en el Argelia Costa de Marfil porque era en una de las sedes más alejadas del Cairo y yo hice base en el Cairo. Pero bueno, pude estar en los otros 3, en una de las semifinales, en el tercer puesto y en la final. Y bueno, en líneas generales, creo que esta apertura de 16 a 24 selecciones
en el número de participantes le dio la posibilidad a más países de participar del máximo evento de selecciones del continente, pero bueno, a fin de cuentas las poderosas o las que tienen los mejores jugadores fueron, salvo alguna sorpresa como Madagascar o Benín, fueron las que llegaron a las instancias finales, y finalmente Argelia fue el que se consagró como campeón después de 29 años. ¿A tu juicio ha sido justo el título de los argelinos? Mirá, en lo personal, en la previa yo no lo ponía a Argelia como uno de los candidatos, porque bueno, en la previa, en los partidos previos, amistosos, no había tenido un gran nivel. Aparte, Jamel Belmadi, que es el entrenador, no tenía un largo proceso en la selección, recién ahora va a estar cumpliendo dentro de poco el año al mando de los Zorros del Desierto, y por eso no lo veía como candidato, pero ya en la Copa África en competencia se fue haciendo fuerte y fue uno de los que desplegó el mejor fútbol. Uh-huh. En la final por ahí no pudo mostrar lo que venía haciendo en los partidos anteriores, pero bueno, las finales, como se dice, hay que ganarlas, o todos los que quieren es ganarlas. Y bueno, en esa final ante Senegal, Argelia hizo un gol de entrada y después, quizás, no sé, por el temor a perder esa ventaja o a que se lo empaten, decidió por ahí refugiarse mejor abajo y tratar de salir de contra. No lo logró en muchas ocasiones y Senegal sí mereció el empate, hasta tuvo una jugada donde el árbitro marcó penal y después a instancias del VAR volvió la decisión atrás. Pero bueno, hizo el gol, lo mantuvo bien y después de 29 años pudo lograr la segunda Copa África en su historia. Y a tu juicio, ¿cuál ha sido la gran decepción del torneo? ¿Tal vez Egipto, la anfitriona? Y Egipto, la verdad que justo el día que llegué a Egipto, la noche anterior había quedado afuera en octavos de final ante Sudáfrica con un gol sobre el final del partido. Y bueno, ya eso, lo que es al pueblo egipcio, al país, como que ya no le prestó tanta atención a un certamen que habían organizado las apuradas, porque recordemos que iba a ser en Camerún, y después bueno, se dio la sede a Egipto, que lo preparó muy bien, poniendo las infraestructuras a punto, los estadios, y se esperaba que esté por lo menos en las semifinales. Y bueno, esa eliminación a manos de Sudáfrica tan pronto después de la fase de grupos, creo que podría ser tomado como una decepción, porque tiene aparte a uno de los mejores jugadores del continente, de la actualidad y creo yo de la historia de África. Y bueno, no lo supo aprovechar. Tiene también jugadores que lo acompañaron bien en la primera fase, pero bueno, en octavos de final se encontraron ante Sudáfrica. Y después yo marcaría también a Camerún, que era el último campeón, con Seedorf como entrenador, que no llevaba mucho tiempo, pero bueno, es una figura también de renombre mundial. Un Camerún que solo pudo ganar en su debut ante Guinea-Bissau, que era el rival más débil. Después empató los dos partidos de su zona 0-0 y bueno, eso hizo que cayera en octavos de final ante Nigeria, que lo venció por 3-2. Así que yo marcaría esos dos, Egipto como local y por tener a Salah como figura, y Camerún era el campeón defensor y no lo pudo hacer de la mejor manera. Apuntado queda lo de Camerún sobre todo. Si te pido 5 nombres propios de esta competición, entrenadores, jugadores. Bueno, creo que Argelia se lleva, si fuese por mí pondría a todos de Argelia, pero bueno, para conocer un poco también de los otros países que estuvieron en la disputa, en la pelea del título. De Argelia marcaría a Ismael Benacer, que es un mediocampista que en el inicio de la Copa era del Empoli. Pero bueno, gracias a su gran trabajo fue elegido el mejor jugador del certamen y lo compró recientemente el Milan de Italia. Es un mediocampista de corte, de mucho despliegue, pero también de juego. Fue, creo, una apuesta de Jamel Belmadi, que es el entrenador de Argelia, un jugador que venía entrando en las convocatorias, pero que no tenía muchos minutos en cancha en esta Copa África. Bueno, fue, creo, la revelación y la figura de Argelia.
También un central, Jamel Ben-Lamri, que creo que también fue otra apuesta de Belmadi, porque no tenía mucha experiencia en el seleccionado argelino. Él lo trajo, lo puso como titular y fue una de las piezas fundamentales de la defensa argelina. Después, bueno, en la delantera, el nigeriano Odion Igalo fue el goleador con 5 goles. Un jugador que ya ha tenido experiencia en Europa, en España también, pues sería un poco más conocido. No terminó bien la Copa África porque se lesionó en el partido por el tercer puesto, luego de hacer el gol del triunfo ante Túnez. Pero bueno, fue el goleador y una de las figuras de Nigeria. Y después marcaría también a Gana Gueye, uno de los motores del mediocampo de Senegal, que también tuvo un gran torneo y va a jugar la temporada que está por comenzar en el PSG de Francia. Y por último, el central Yacine Meria del Túnez, que fue elegido en el equipo ideal del certamen. Y bueno, fue uno de los baluartes en materia defensiva del equipo de Alain Giresse. Estos serían los 5 jugadores. Y si me pedís entrenador, bueno, Jamel Belmadi, el entrenador del campeón, que fue nominado recientemente para el premio de Best de la FIFA como uno de los 10 mejores entrenadores del mundo, y también Aliou Cissé, el entrenador de Senegal, que ya lleva un proceso largo al mando de los Leones de Teranga. Lo devolvió a un mundial en el mundial pasado, y por lo que se dice va a seguir al mando del seleccionado senegalés, que no es algo muy común en África que un entrenador tenga un proceso tan largo en un mismo seleccionado, más cuando por ahí no se le dan los resultados. En Rusia quedó afuera en fase de grupo y ahora en la final, pero bueno, devolvió a Senegal a una final después de aquella gran generación del 2002 que también había perdido en la final. No es nada común que un entrenador, como tú dices, aguante tanto en un banquillo. Aparte de estos nombres, África es un poquito una gran cantera. Sobre todo hay muchísimos futbolistas africanos en las ligas francesas. ¿Algún nombre fuera del radar o que incluso todavía no haya dado el salto a Europa? Sí, por lo general, como decía, es difícil porque ya la mayoría de los jugadores que juegan la Copa África ya están en el fútbol europeo, salvo algunos países, no sé, como Tanzania, Kenia, que por ahí es más difícil que jugadores de esos países den el salto al fútbol europeo. Pero por ahí sí hay algunos jóvenes, sobre todo de países del norte, que tienen buen nivel en sus clubes, tienen ligas por ahí más competitivas y tienen vínculo, no sé, con Francia, que creo que pueden llegar a dar el salto a Europa, aunque también últimamente el fútbol del norte del continente está teniendo muchas transferencias a lo que es las ligas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Pero bueno, creo por ejemplo que una de las figuras de Argelia, Belaili, que es un jugador que suele jugar por las bandas, un volante ofensivo, juega en el Esperance de Túnez, pero bueno, fue una de las apuestas también de Belmadi en Argelia. Anduvo bien y creo que tranquilamente podría jugar en algún club europeo, sobre todo de Francia, que es una liga que tiene mucha conexión con Túnez y con Argelia. Y también 2 tunecinos jóvenes y que ya los tenía visto de sus clubes, pero que anduvieron bien en esta Copa África, son Ben Mohamed, que es un joven que puede jugar como lateral o volante por izquierda, y Wakdi Terrida, juega en el Etoile Lusail de Túnez. Y bueno, Ben Mohamed, el que nombraba anteriormente, también juega en el Esperance, que es el campeón actualmente de clubes africanos. Eso creo que son 3 jóvenes que tranquilamente podrían dar el salto al fútbol europeo y no desentonar allí. Me los apunto porque últimamente el fútbol europeo está tendiendo cada vez a fichar a más proyectos, jugadores desconocidos. Comentabas antes, al principio, que en esta Copa de África se ha ampliado el número de equipos en la fase final. Han pasado de 16 a 24 y esto ha propiciado el debut de 3 selecciones: Madagascar, Mauritania y Burundi. ¿Qué papel han tenido? ¿Crees que han bajado el nivel global del torneo o no? No, creo que esto es una buena iniciativa para dar lugar y más incentivo a selecciones que por ahí con 16 cupos y teniendo selecciones tan poderosas como bueno todas las que van por los generales al mundial, Camerún, Nigeria, Argelia, Egipto, que está levantando. La ampliación de los cupos da
un incentivo mayor a selecciones más humildes como estas que nombrabas. Y bueno, en esta primera participación, debut de estas 3 selecciones, nos encontramos por ahí con 3 realidades, dependiendo también de los rivales que te toquen en la fase de grupo. Burundi y Madagascar, por ejemplo, compartieron zona con Guinea y Nigeria. Burundi perdió en sus 3 compromisos, no hizo goles, pero Madagascar, teniendo enfrente a Nigeria y Guinea, que son selecciones más poderosas y con más trayectoria, se quedó con el grupo, ganó 2 partidos, empató 1, le ganó incluso a Nigeria y llegó hasta los cuartos de final, donde perdió ante Túnez. En ese sentido, creo que fue una de las revelaciones. Madagascar, en su primera participación, llegar a cuartos de final no está nada mal. Madagascar, es más, en las eliminatorias empezó entre los equipos más débiles, fue pasando todas las rondas y pudo estar en una Copa África por primera vez. Y la otra, Mauritania, que bueno, Mauritania arrancó con una goleada en contra en el debut ante Mali y después tuvo 2 empates en 0. Estaba en el mismo grupo que Túnez, que por ejemplo empató sus 3 partidos también. O sea que tranquilamente Mauritania, si no hubiese tenido ese debut por ahí tan malo ante Mali, podría haber estado también en los octavos de final. Creo que el fútbol africano se está emparejando cada vez más y esta apertura a más países es algo bueno para el incentivo y el desarrollo también del fútbol en estos países más débiles. Papel importante, por lo que yo he podido leer, del técnico de Madagascar, ¿no? Dupuis, que ha buscado jugadores para la selección malgache con raíces francesas. Sí, bueno, ahí el caso más emblemático fue el de Morel, defensor que no tuvo muchos minutos, pero bueno, son valores, son jugadores que siempre pueden aportar mucho en un grupo. Y aunque, bueno, esta modalidad en algunos aspectos fue criticada porque por ahí, no sé, en las eliminatorias se recurrió siempre a un grupo y después con la clasificación a la Copa África se buscó también sumar con estos casos que decías vos de raíces malgaches, por ahí con más experiencia, con más roce. Pero bueno, es algo que aporta también a los seleccionados. Antes de empezar el torneo, Hervé Renard, el técnico campeón en 2012 y 2015, afirmaba que era una competición clave para el fútbol en África. ¿Crees que lo ha sido? Creo que ha sido un avance para el fútbol africano el poder organizar un torneo para tantos seleccionados, aunque igualmente creo que no sé si hay muchos más países en África que en tan poco tiempo se hayan puesto a punto para la organización de un torneo con, bueno, como decía, con tantos países y 8 más que la edición pasada. No sé si Camerún hubiese estado a la altura. Bueno, la sede se le quitó porque no estaban las infraestructuras a punto, por una cuestión política y social. Pero no sé si Camerún u otros países tienen, como si lo tiene Egipto, la capacidad de organizar un torneo de esta índole y de esta envergadura. Hablando de Camerún, su gran papel en Italia 90, en aquel mundial, generó unas expectativas sobre el fútbol africano, que se esperaba una explosión. Había mucha gente que decía que en poquito tiempo íbamos a tener un campeón mundial africano. Sin embargo, en los últimos tiempos, por ejemplo, en el último mundial, el celebrado en Rusia, ninguno de los equipos africanos logró el pase a las eliminatorias. ¿Se ha estancado de alguna manera el fútbol africano o simplemente fue una cosa, digamos, coyuntural, que, pues bueno, cosas de sorteos, de grupos, cayeron en la primera fase? Yo no creo que se haya estancado, sino más bien creo que el fútbol evoluciona en todo el mundo y en esa evolución lo que hace es que los partidos, los encuentros en los mundiales sean cada vez más parejos. Claro, ¿no? Que no sé, los sudamericanos, los europeos van a tener mayor preponderancia por sobre africanos, asiáticos, oceánicos. Con respecto a lo que pasó el último mundial, creo un poco que tiene que ver con esto último que decías vos, el haber caído por ahí en grupos complicados
ante selecciones de mayor porte, pero igualmente creo que los seleccionados africanos lo hicieron bien. Senegal, bueno, quedó afuera por la cuestión del fair play. Nigeria quedó afuera por muy poco, haciendo un buen partido ante la Argentina. Quizás Egipto es el que estuvo un poquito más en deuda porque se esperaba más. Túnez, bueno, cayó en un grupo con Inglaterra y con Bélgica, donde ya desde la previa era casi imposible pasar. Aún así volvió a ganar en un mundial después del Mundial 78, donde había obtenido una victoria. Entonces creo que en esta paridad que prima cada vez más en el fútbol mundial, ya el fútbol se define y los partidos se definen por detalles. Y en este mundial, después de mucho tiempo, no hubo seleccionados africanos más allá de la fase de grupos, pero no por eso creo que el fútbol africano se haya estancado, sino más bien creo que está en una constante evolución. Sí, lo que creo es que ha cambiado por ahí. En mundiales anteriores teníamos seleccionados africanos más similares a lo que era Camerún 90 y ahora se están asimilando más a lo que es el fútbol europeo, o sea, están mucho mejor en lo que es el sistema de juego, la marca, que antes se decía que por ahí eran medio distraídos. En eso creo que ha mejorado. Sí, lo que espero es que evolucione, porque siempre se dice que el fútbol africano algún día va a ser campeón mundial o va a tener un país campeón mundial, pero si seguimos viendo lo que vimos en Rusia, va a estar muy difícil la cosa. Hablando ya del futuro, ya se han sorteado las clasificaciones de cara tanto al Mundial de Qatar como a la Copa de África de Naciones del 2021 que se va a disputar en Camerún. ¿Qué futuro le ves tú al fútbol africano? Bueno, lo que tiene a mi entender el fútbol africano es que no para la actividad en todo momento. Por ejemplo, el último fin de semana se jugaron las eliminatorias para la CHAN, que la CHAN es similar a la CAN, pero para jugadores que militan en las ligas domésticas. La edición del 2020 la va a organizar también Camerún. Ya se definieron los países que van a estar disputando las series finales por los 15 lugares para acompañar a Camerún en ese certamen. Ese certamen también es un incentivo para los jugadores que juegan en las ligas de sus países. Y después, bueno, con respecto al Mundial de Qatar, también lo que se sorteó fue las series de ronda preliminar, donde aparece, por ejemplo, Togo, que junto a Angola es los únicos dos que participaron en mundiales y que estarán disputando esta ronda preliminar. Ahí, bueno, aparecen países como Guinea-Bissau, que estuvo en la última Copa de África, Guinea Ecuatorial, Burundi, que estuvo también en la Copa, Tanzania. Bueno, de los ganadores de esta serie pasarán luego con las 26 selecciones más poderosas del continente y allí se definirán los 5 grupos y de los 5 grupos, el ganador de cada grupo obtendrá el pase al Mundial. Y después, aparte, como decías, tenemos las eliminatorias para la Copa África del 2021, que se sorteó la ronda preliminar, que también aparecen los seleccionados más débiles del continente, que se eliminarán entre sí para luego pasar a la zona de grupo. En un grupo, por ejemplo, tenemos a Senegal, Congo, Guinea-Bissau, después Argelia, que es el último campeón, comparte zona con Zambia, Zimbabue y Botswana. Entonces, bueno, vamos a tener unas lindas eliminatorias de todos los certámenes. Y el fútbol africano, como te decía, creo que está en constante crecimiento. En el último tiempo ha crecido mucho el trabajo por ahí en infraestructuras, en las divisiones juveniles, en el fútbol femenino, también en lo que es la cuestión de la dirección técnica. En esos aspectos creo que, por ejemplo, cuando yo inicié en tratamiento del fútbol africano, recuerdo que para encontrar información era muy difícil y hoy todas las federaciones tienen ya su página, manejan muy bien la información a través del Facebook, del Twitter, compartiendo fotos, videos, que eso creo que también ayuda al crecimiento y a la visualización del fútbol africano a nivel mundial. Pues con esto creo que hemos repasado perfectamente cómo está ahora mismo el fútbol africano. Yo invito a todos los que nos oigan a seguir, por supuesto, a Pancho Jauregui, tanto en Twitter, en su blog, que es magnífico, es fantástico, sportingafrica.blogspot.com,
Y nada, Pancho, darte las gracias por esta charla en la que yo al menos he aprendido mucho, ya me he apuntado los nombres que has ido comentando y me hago una idea bastante global de cómo está el fútbol en el continente africano. Muchísimas gracias, Pancho, y espero tenerte por aquí de nuevo. Bueno, Gaizka, muchas gracias por el contacto, como te dije al principio, por este espacio que le das al fútbol africano en tu programa, y bueno, cuando gustes o cuando haya algún tema que te parezca que te puedo ayudar, encantado de colaborar con vos y con tu programa. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Y hasta aquí este 12º episodio del podcast de Quiero ser como Letizier. Espero que hayáis disfrutado escuchándolo, tanto como yo haciéndolo. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_arteche. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast y ahora también en YouTube. Si os ha gustado, por favor dejadme un me gusta en iVoox, darle 5 estrellas en iTunes o ahora que nos hemos estrenado en esta historia de YouTube, ese pulgar arriba. Esta semana, para despedir el podcast, volvemos a las citas literarias con el fútbol como telón de fondo. En esta ocasión, el turno es para el escritor, dramaturgo, locutor y activista político británico J.B. Priestley, quien afirmó lo siguiente: decir que pagaron para ver a 22 mercenarios dar patadas a un balón es como decir que un violín es madera y tripa y Hamlet papel y tinta. Hasta la semana que viene.